Activa tus sentidos con Bajo el Umbral. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral. Una pregunta, si me lo permite usted, que amablemente nos escucha. En una situación hipotética, ¿qué estaría dispuesto usted a entregar algo a cambio de un favor? A cambio de algo que necesite usted con suma urgencia en su vida. Y lo otro, ¿a quién se lo pediría? Todos sabemos desde pequeños, los que ya pasamos la mitad de la vida, sobre pactos, sobre mandas y sobre milagros. Todo esto supuesto. Pero ¿sabemos las consecuencias de practicar, de hacer ese ejercicio? Mantenga su mente abierta, como siempre le decimos, y las puertas cerradas. Hoy, esta noche, en el mes de Halloween, acompáñenos para hablar de los misterios, de los milagros, pactos o mandas. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral. A usted que puso play, amablemente le damos las gracias por estar en una sesión más en Podcast Bajo el Umbral desde 2018 ya, emitiendo por primera vez nuestros pasitos de misterio por Facebook en ese tiempo, y ya desde el 2023 creo que estamos acá en nuestro canal de YouTube. Agradecer a las personas que se suscriben a nuestro canal. Ustedes saben, los que nos siguen hace tiempo, que no pedimos ni me gustas ni suscripciones, perdón. No es nuestra costumbre, porque a mí se me olvida, y por otro lado, porque nuestra filosofía, la concepción de este podcast es hablar de misterio y pasarlo bien, más allá de preocuparnos de los números y de hacernos millonarios, que no vendría mal, sobre todo en estos tiempos, pero el objetivo es pasarlo bien, juntarnos en la noche y hablar de misterio. Recuerde que nos pueden encontrar en evox.com, Spotify en versión audio-video y también en nuestro canal de YouTube, transmitiendo siempre en vivo y en directo, salga como salga, en crudo, disculpando los errores. Es de un riguroso blanco, como él nació. Cuando él nació, le dijeron a mi madre que posiblemente sería un angelito. Le faltaban las alas para aparecer aquello. El celebérrimo de la oscuridad, el que va sembrando sus bendiciones por ahí, por los campos de nuestra ciudad. El vetusto de la oscuridad, la excelencia, el tío Mimi. ¿Cómo está, tío Mimi? Hola, tío Andy, bien acá echando de menos Bajo el Umbral, echando de menos la gente que se une y que nos escucha. No, a mi mamá le dijeron por la falta de oxígeno el niño va a tener problemas mentales y hasta el día de hoy no ha pasado nada. Es totalmente Así cierto. que, La ciencia no se equivoca, tío Mimi. exactamente. Pero no, o sea, bien, o sea, normal dentro de lo anormal que uno puede hacer, pero Claro, no lo claro. sé, no lo sé.
Sí, bueno, nos estuvimos 2 sábados pasados por temas familiares que hay que atender, pero ya estamos aquí. Bienvenido, Natalius. Gracias por estar ahí, Cebrita. Usted siempre el celebérrimo también del misterio. Desde Chiloé, dijo Mimi. Y a propósito de celebridad, el productor de nuestro programa, que algún día va a salir en cámara y en voz, Sam Gamgee. Buenas noches a todos los niños, los quiero mucho, muac. Sam Gamgee anda enamorado, tío Mimi. Anda Enamorado. Sí. Bueno, Sí, ojalá con- ojalá no lo perdamos como en otros estados del ser humano que pasa, que uno llega al amor y el amor y el misterio del amor, que a uno creo como que que no sé. sí, perdón, a Sam Gamgee la testosterona se le sale hasta por los oídos. Sí, tiene un antisudoral de... Bueno, oye, a propósito de sudor, el que, como le decimos acá en Chile, que le pone bueno, o sea, que le pone fuerza, le pone como un vikingo, como Soldado de 300, ¿te acuerdas de esa película? Gonzalo Erice acá, desde Los Ángeles al sur de Chile. Hola, maestro, y el gran tío Mike, el dios de la sin censura, escuchando el programa. Gonzalo me mandó un WhatsApp, dijo que estaba haciendo turno, algo por ahí, a ver si nos puede ilustrar. Sam Gamgee, hola tío Mimi, me encanta ese outfit de fantasma de Halloween. Halloween, De con J. Sí, pero ese Halloween. El Halloween. Que no pueden bajar el video, tío Mimi. Acuérdate que YouTube es de cristal. Oye, Gonzalo, bueno, le doy las gracias, siempre está ahí, está atento, ¿ah? Hay un programa que se llama Turno Nocturno, y tiene que ver con personas que trabajan en la noche también, que les pasan experiencias paranormales. Oye, sí, yo le contaba, no recuerdo a quién, pero le contaba, creo que a mi hijo, en esos años 80. Mira, cuando invoco a Siri, no me responde, y cuando no le invoco, ya. Eso no fue una psicofonía, fue Siri. Es mujer. Tío Mimi, por favor. Estamos tratando de sacar adelante este barco llamado Podcast Bajo el Umbral a duras penas y tú... Porque es una inteligencia. Te pueden cancelar. Te pueden cancelar. Es que es una inteligencia, tiene que ser mujer. Claro, obviamente. Ya, bueno, lo que te decía, a propósito de turno nocturno y estas personas que trabajan de noche, que yo las encuentro muy valientes, yo no podría, por problemas de salud, yo creo que no me daría la mente. Y yo antes, ¿te acuerdas cuando existían los Walkman? No sé si en otros países se llaman igual, los cassettes, ¿de qué otra forma se pueden llamar en otros países? Más que nada en España, porque acá en Latinoamérica lo llamamos Walkman, de Sony, de Philips. Portacassette, porque comenzó como un portacassette, después agregaron la radio, pero bueno. Claro. Y yo buscaba en la noche, cuando tú me prestabas ese adminículo, buscaba estaciones de radio que estuvieran hablando. Y si estaban hablando de misterio, para mí era una delicia. Pocas veces me encontré con algún programa de misterio, pero donde estaban hablando y estaban dialogando, me encantaba en la noche. Y hasta el día de hoy yo duermo escuchando podcast o ficción sonora, como se llaman. Sí. Recuerdo que me pasó una anécdota con cassette. Antes uno grababa encima de los cassettes y a lo mejor uno ni siquiera se acordaba de lo que grababa. Claro. Y yo estaba escuchando películas. ¿Te acuerdas que una vez hablamos de que yo grababa películas, el audio de las películas? Sí. Y de repente salió la voz de Manuel, un ex de nuestra tía Nubia, y no me acordaba.
y no me acordaba que lo habíamos grabado, entonces salió él y yo Ah, tuve como una pesadilla, él ya había fallecido, claro, ya, ya. y hoy sí me acuerdo de eso. Sí, 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 me acuerdo de él. Siempre me acuerdo de él. Eh, Bueno, hubiera sido encantadora que hubiera sido también una psicofonía. Hola, tío Mimi, dice Sam. Bueno, ya lo leí ya eso. Bueno, perdón por el... Tío Mimi, en esta en mes de Halloween, estamos a 25 ya el próximo viernes, creo que es Halloween, 31. el viernes, claro. Perfecto, ¿eh? No hay como el día viernes para un Halloween. Ah, sí, como una Eh, película. exacto, Gracias a Dios es viernes. muy buena película. Muy bajo presupuesto, pero muy buena película. Exacto. Tú me dijiste, hablemos de milagros, demandas, no de demandas, sino que demandas, en lo que el mundo católico solicita a una deidad, a un santo, a Dios, a Jesús, a la Virgen María, a cambio de un pequeño sacrificio. Y Sí, hablando con mi hijo Ambriel, del sur de nuestro país, en Chiloé, donde la magia abunda, donde las brujas abundan, bueno, claro. conozco una que es muy mala, la bruja del sur. Sí. Eh, Se me fue lo que estaba diciendo, pero ya. No, hablabas con tu hijo con referente Claro. al tema de hoy. Y él no entendía el concepto manda. Él tiene 18 años. Y me dijo, Claro. es un pacto. Y me acordé de ti. Eh, Y me acordé de ti con una sonrisa. es que es un pacto. Claro, exacto. Él está bien. Pero es que pacto siempre se ve como algo negativo y del demonio. No, obviamente que no, no es así. Claro, porque pactar es concordar algo entre ambas partes, a Exacto. cambio Eso es. de beneficios mutuos. Eso es, Eso. nada más. Ahora, como nos gusta tanto el misterio, nosotros nos vamos al lado oscuro. Claro, obviamente. Yo, Por tío supuesto. Mimi, como tú bien sabes, hace 50 años que me conoces, yo era un casi fanático religioso de la Iglesia Católica antes. Practicaba mucho Un, lo... ¿Cómo? no, un David Koresh, casi. No tanto, no Ya. alcancé tal nivel. Practiqué mucho lo que era el pedir, y hacer mandas, y si no, me iba a caer las maldiciones del infierno. O sea, mi Sí, fe se basaba en parte, no todo, claro. en el miedo, cosa que le, Sí, cosa que le pasa a muchas personas por ignorancia. sí, sí. Sí. Y Estamos después, de acuerdo. y después fui madurando hasta el día de hoy y entendí que, spoiler, para el final, para mí las mandas, los pactos y esas cosas que se piden no son tal en algunos casos. Pero, como vamos a ver ahora, hay sucesos, historias que uno dice le hace dudar. Hay ciertas cosas que pasan, como por ejemplo los milagros, que te voy a mostrar algunos, que uno dice hay algo más. Algo pasa aquí. Como tú dices, como tú bien dices, tío Mimi, objeto de estudio. Independiente de que uno sea creyente o no. Uno puede ver un suceso, por ejemplo, un milagro o supuesto milagro, que se concreta. Las personas que mantienen la mente abierta van más allá, que son las personas que a mí me interesan, y se hacen cuestionamientos. ¿Por qué pasa esto? Porque una persona que está terminal se sana de un día para otro? ¿Por qué suceden cosas físicas que la física no las puede responder? Para eso estamos esta noche, tío Mimi. Así es. Eh, bueno, y para eso yo puedo explicar mi experiencia cuando tenía 13, 14 años. Le hacía manda a la Virgen del Cerro San Cristóbal.
que era, no Ah, sé si te recuerdas que una vez nos acompañaste, que era caminar desde la casa hasta arriba, me acuerdo, me hasta, acuerdo. hasta la cumbre del cerro, que familiarmente yo creo que era muy beneficioso y saludable, y también para el cuerpo, porque uno hacía ejercicio. Claro. Ahora encuentro que es totalmente inocuo, que obviamente que uno, no sé, la ilusión, ¿ya? Sí, Siempre yo digo que en el mundo nunca ha habido un mago, siempre han habido ilusionistas, el mago no existe para mí. claro. Entonces, es todo bonito, ¿me entiendes? Todo, pero ahí yo me di cuenta que es todo ilusión y todo efecto placebo o efecto nocebo, que también está el efecto contrario. Ujú, claro. Para mí, ¿ya? Humildemente. Sí, 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 son las opiniones vertidas, son opiniones personales. Tú no eres creyente, yo sí soy creyente. Yo encontré una frase esta semana, digo Mimi, con respecto a mi creencia. Yo me defino como un creyente que no cree en todo. No sé si se Ajá. entiende. Sí, sí, sí entiendo. Sí, yo Sí. creo que hay que mantener la mente abierta, como decía anteriormente. El fanatismo religioso es como esos partidos políticos extremos, a propósito de las elecciones que vienen acá en Santiago de Chile. Exacto. Son extremos que no te dejan ver más allá. Y te voy Ujú. a dar un ejemplo que te va a hacer sonreír. Hay una persona en Instagram, una española, que la voy a buscar aquí, a propósito de Halloween, ¿ya? Ella es una... Espérame, que quiero encontrarla y... Ya, aquí está. Marti Tadu. Creo que está así bien. Creo que está bien bueno. Ella es una divulgadora cristiana. No sé de qué religión es, pero es cristiana. No sé de qué movimiento cristiano es. Es española, vino a Chile y ha recorrido varios países difundiendo la palabra de Dios. ¿Ya? Es como muy motivadora ella. Es como estos personajes que son igual que son buenos en el sentido de que entregan un mensaje de tranquilidad, de paz y todo. No se ven como tan fanáticos. Y ella subió un reel a su Instagram de un testimonio de un ex satanista que decía que celebrar Halloween es totalmente demoníaco y que no está permitido por la iglesia, supongo católica, o no sé. No sé si es católico o no, pero bueno, ella recomendaba eso. Y yo humildemente, yo la seguía, ya no, le pongo como comentario, error. Quizás su experiencia fue así, pero hay sectas que son las más peligrosas que hacen sus ritos en otras fechas. Hay mucha Ujú. ignorancia al respecto. Celebren Halloween, coloco yo, desde el punto de vista sano, con alegría, y amen a Dios si quieren, no se compliquen tanto y disfruten. ¿Ya? Y, y ella me contestó que me sorprendió su respuesta. Me dice textual, buen comentario para hacerle creer a la gente que no es tan grave el asunto, más viendo tu perfil que te delata con prácticas espiritistas. Mm. Bueno, y si ustedes van a mi perfil de Instagram, que es Domel999, dice, textual, Dios cruzado por el equipo que nos gusta a mi papá y a mí, la Universidad Católica de acá en Chile, meditación, podcast bajo el umbral, en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Evox. Ahora yo me pregunto, ¿dónde está la práctica espiritista en mi descripción? Y mi Instagram está lleno de fotografía, como soy aficionado a la fotografía, me gusta hacerla y la subo a mi Instagram. Ahora, ¿por qué te hago este comentario? Yo dije, viene muy bien para comentarlo con el tío Mimi, porque el fanatismo, ya sea cual sea, pero como estamos hablando de religión, de creencia, a mí
me colma la paciencia, tío Mimi, no sé a ti. Este tipo de persona, que yo pensaba que ella era de esas personas con mente abierta, a ver, yo le contesto desde el punto de vista del Evangelio de Jesús. Tú sabes que yo he leído los Evangelios y me gusta Jesús más que la iglesia. Y yo le contesto, como dice Jesús, no juzgues para no ser juzgado, que es una de las enseñanzas que te deja él. Entonces yo digo, ¿cómo funciona la mente de estas personas? ¿Por qué me tratan de espiritista? ¿Por qué si yo quiero celebrar Halloween con mis niños, reírnos sanamente, por qué te ponen tanto miedo? ¿Por qué te dicen, no, lo que vas a hacer en Halloween te va a perjudicar, va a ser del diablo, puedes terminar poseído o Dios te va a castigar? ¿Cuál es tu reflexión con lo que te conté, tío Mimi? Mira, viendo, escuchando lo que tú me dices de esta persona, generalmente son personas frustradas, ¿ya? No con el ánimo de ofender ni nada, sino que digo frustradas en el sentido de que eh, ellos no quieren para ellos, a ver, es muy importante en primer lugar fechas. Para mí las fechas van y vienen, son números y no tienen nada que ver con que en esta fecha tanto, ¿me entiendes? Entonces, hay gente que odia Halloween, hay gente que dice que es del diablo y todo. De hecho, ahora los niños ya casi más se están disfrazando de sus personajes favoritos, princesa, ¿me entiendes? Superhéroes. Y lo encuentro totalmente sano, ¿me entiendes? Antes salían niños disfrazados de diablo, que para mí es una superstición y una mitología que no existe. Claro. Es como disfrazarse de acá, como se dice, el viejo Pascuero o Santa Claus. Pero que tú vayas a estar más cerca de los espíritus en esa fecha, perdona, pero no lo creo para nada, absolutamente. A propósito, me hiciste acordar de algunos datos que no te conté sobre esta persona que ahí está, estoy mostrando el Instagram, Marti Tadu, de España, gritando su amor hasta lo último de la tierra, dice, soy española, cristiana. Bueno, era a propósito de un reel, como te digo, que subió ella, de una persona que recomendaba no celebrar Halloween porque estas fechas eran propias de las sectas satánicas. Y lo que yo traté de explicarle por mi historia, por lo que pasé hace mucho tiempo, que las sectas satánicas, si bien tienen fechas, que también cuando entrevistamos ¿te acuerdas? Nuestro amigo Azazel del templo satánico de acá de Santiago de Chile. Ellos son una copia de la Iglesia Católica. O sea, todo es copiado de la Iglesia Católica. Casi todo. La Biblia satánica que tienen, los ritos. Tienen hasta un coro también. Yo que participaba en el coro de la iglesia. Ellos tienen un coro también satánico. Es que tiene, claro. Y Tiene su lógica. tienen sus fechas. Y entiendo que las sectas satánicas, las de verdad, no estas sectas que se muestran así, las de verdad, las que están ocultas, las que no necesitan redes sociales ni nada, ni denostar a la Iglesia Católica, no, porque son peligrosas, son las de verdad. No necesitan fechas. Lo que entiendo yo que sus fechas de celebración están en Semana Santa, para hacer la contraparte de lo que pasa en la Semana Santa, que para mí es la fecha más importante, espiritual. Pero no es que sea Halloween un momento de peligro. Obviamente si uno va a hacer con un ánimo de, no sé, de magia negra, de algo, y tampoco, no sé, no creo que pase algo, no sé qué opinas. No, es que como te digo, para mí las fechas no me van ni me vienen. De hecho, cuando supe, ni siquiera hoy día, 25 de diciembre, nació Jesús. Claro. Empecé a investigar también, ¿me entiendes? Y para mí, como te digo, las fechas son simples números. Tú si quieres hacer algún pacto, quieres hacer algún rito, lo puedes hacer la noche, el día que tú quieras. Siempre se dice,
Hazlo los días martes o viernes, que son las noches de los brujos. Para mí no hay Exacto. ninguna noche de brujo, no hay ningún día espectacular. Tú sabes que yo soy bien aficionado al true crime, como dicen por ahí, Claro. y los asesinos seriales ni siquiera eligen una fecha determinada, ¿ya? O sea, cuando sus instintos, no sé, lo llevan a cometer algún tipo de crimen, pero no. O hay algunos que, bueno, sí, necesitan, como digo, esto mediático que tiene que ver con la publicidad, con la prensa, lo hacen en tal día para que digan, mira, este es el asesino de Halloween. Es verdad que en Halloween han pasado muchas cosas que tienen que ver con caramelos, dulces, ¿me entiendes? Con estos Gillette, que no sé cómo le llaman en otros lados, hojas de afeitar, envenenamiento, asesinato. Pero lo que pasa es que siempre, porque fue esa fecha, se recuerda más. Pero todos los días del año, a lo mejor un día que no tiene nada que ver con nada, hubieron más asesinatos que nunca. Entonces, Claro. no sé. Sí, como para cerrar este tema de los fanáticos, a mí me da tristeza la gente que se pierde con como esta niña que se ve que tiene talento para la prédica al menos. Pero si a la primera yo le digo que no estoy de acuerdo y ella me trata de practicar ritos y me juzga mal sin conocerme, yo digo, entonces, ¿dónde está toda la enseñanza del Evangelio de Jesús? ¿Entiendes? Ah, sí, eso es lo que a mí me da rabia, que son las personas cínicas, ¿ya? Yo no tengo ningún problema con una persona creyente, ¿me entiendes? Que a lo mejor no sé, la Biblia, ¿ya? Sea su génesis realmente como para poder ser un cristiano, ¿ya? Mm. Eh, pero que después ellos mismos crean su microuniverso y empiezan a decirle a la gente que no tienen que hacer esto, que no hagan lo otro, y bueno, está en la Biblia que están haciendo ellos lo contrario, entonces no lo sé. Sí, Realmente ahí no entiendo. como decía, dice Jesús en su Evangelio, fariseos, no, no dejan que los otros vivan y muestren otra cara. Pero bueno, así está el panorama, pues, tío Mimi, con estas pseudo influencers cristianas que te ponen el pie encima si no opinas igual que ellos. Voy al chat, tío Mimi, dice, a propósito de Halloween, buenas noches, los milagros del Papa Clemente son cosa seria, dice, adivina, Juan Manuel Pérez Aranda, desde Sevilla, España. Bienvenido, amigo. Espero que la madrugada sevillana esté tranquila. Sam Gamgee dice, yo no creo en los milagros, pero la realidad a veces supera lo que creíamos imposible. Juan Manuel, buenas noches, don Andrés, don Miguel y don Gonzalo también. Sam dice, mi experiencia fue hace poco que volví a tener encuentros cercanos con el sexo opuesto y superé mis expectativas con aplausos y felicitaciones. ¿Viste? Es un milagro hecho. Ese milagro te lo concedió Sam Mimi, Sam Mike. Juan Manuel dice, es curioso que los milagros de Jesús estuvieran descritos por historiadores y cronistas judíos de sus enemigos. Sí, justamente. Distintos escritos a lo largo de la historia, cuanto menos llama poderosamente la atención. Es uno de los pilares que uno que es creyente se fija en el Jesús histórico. Juan Manuel dice, qué bonita imagen de la Virgen, la María, terror de los demonios. Gonzalo dice, muchas veces la fe, dice Gonzalo, en vez de abrir mente, la cierra, no te dejan ver más allá de las cosas. Lo hemos visto, amigo mío. Los rituales, dice Gonzalo, se pueden hacer en cualquier fecha, incluso en fases lunares, no solo el 31. Juan Manuel dice, Jesucristo nunca quiso crear una religión, él era controvertido en la sinagoga porque iba por libre. Él enseñaba el individualismo y decía que Dios está dentro del individuo, en su interior, no fuera. Si para el satanista no existe Jesús ni Dios, ¿por qué se esfuerza tanto en invertir los valores de algo que no existe? ¿No es poco absurdo?
Richard Ramírez era de la iglesia de Satán y eso lo ocultaron. Los medios blanquean el satanismo por odio a lo cristiano, dice Juan Manuel. Gastón Rondán de Uruguay, bienvenido amigo. Gracias por estar en el chat esta noche. La vida es un milagro, cada día es único. Exacto, completamente de acuerdo. Y Gonzalo dice, el tío Mike, jefe de los incubos y sucubos. Bueno, eso es lo que dice nuestro amigo del chat, a quienes agradecemos siempre que estén ahí porque tienen la mente abierta. Tío Mimi. Exactamente, sí. Oye, mira, yo siempre me he preguntado algo, si Jesús no hubiese obrado milagros, no habría sido el Jesús especial, ¿ya? Que habría sido después. O sea, mira, yo siempre respeto la imagen de Jesús como un ser histórico, pero no creo absolutamente nada que haya hecho milagros, ¿me entiendes? O sea, eh, nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor, no es que yo sea negacionista, como me dices tú a veces, pero mucho tiene que ver con tu mente, realmente. O sea, por algo ahí me puse el doctor placebo porque estuve investigando también que tienen que ver los milagros con el efecto placebo, que tienen que ver la brujería incluso, cuando te dicen, no, tú te vas a enfermar porque acá en Chile se dice te amarré el mono, cuando te hacen una imagen tuya, ¿me entiendes? Y Claro, tú te sientes mal. El efecto nocebo que se llama, el efecto que contrario, ¿ya? Y realmente yo creo que Jesús se empezó a escribir de él lo que dicen los historiadores después de 60 años de que él murió. Se dice, no sé, ahí yo no puedo opinar más allá, pero se puede crear un mito a través de algo que no existió jamás. O sea, existió el personaje, pero algo extraordinario que lo haría una persona que resucitó al tercer día, eh, no sé, eso lo hace extraordinario. Y yo siempre te he dicho a ti que para mí lo extraordinario es el don de la palabra y el poder cambiar mentalidades de las personas en forma positiva. claro. Sí, ese es el Pero verdadero milagro, cambiar. Sí, con respecto a la figura de Jesús, yo tengo mucho que decirte hoy. No tengo los datos exactos, pero más o menos he entendido sobre la opinión de a personas que no son creyentes, pero sí les gusta la parte histórica de la figura de Jesús, como se me olvidó el nombre de este, a ver si me ayuda Juan Manuel Pérez ahí en el chat, eh, que es un escritor que está dedicado a la figura de Jesús histórico español, que siempre sale con Iker Jiménez, o salía con Iker Jiménez. eh, Y él llega a la conclusión de que después de tantos años estudiarlo, la figura del hombre, Jesús, no puede negar su existencia histórica. Y es muy curioso que se pueda negar los milagros que, como dice Juan Manuel, que se dice que realizó. Eh, para mí, de forma muy subjetiva, y, y ya con 50 años, tío Mimi, he visto la figura de Jesús no solamente como histórica, sino como un hombre, como hijo de Dios. Y para mí sigue siendo eso, para mí, según mi fe y mi razonamiento. Porque si la fe se basa solamente en fe, vamos a terminar como la niña que me trató de espiritista. También uno tiene que tener los pies en la tierra, cosa que tú me ayudaste a madurar también, y te lo agradezco. Pero para mí Jesús sigue siendo el personaje más importante de la historia, más revolucionario de la historia. Y bueno, yo tenía una pregunta para ti, tío, que te lo había hecho, a propósito de los milagros y estas cosas, de estos pactos o mandas que uno hace. ¿Qué pasaría si nos ponemos en el caso hipotético de que todo el mundo fuera como lo pide Jesús? Obviamente tú me vas a decir que es imposible y todo, bueno, pero supongamos. No necesitaríamos de muchas cosas que necesitamos ahora. No necesitaríamos de leyes, no necesitaríamos de nada. Existirían las enfermedades, sí. No existirían las guerras. Estaríamos en un mundo
ideal, se podría decir, ¿no? Y al final, esa idea o esa pregunta que te hago nos lleva a la conclusión de que no es tan importante la religión o la iglesia. Es importante el mensaje de Jesús, finalmente. Ujú. Entonces, ¿qué pasaría en un mundo así? ¿Te imaginas un mundo así, tal cual lo pide Jesús? No, o sea, es imposible. A ver, me hiciste acordar inmediatamente, yo que soy cinéfilo. En España se llama la película Como Dios y aquí se llamó Todopoderoso con Jim Carrey. Y él, como Dios, ya que Dios era afroamericano, Morgan Freeman, que ahí se le hace un favor también al Dios, que no tiene que ser ni negro, ni blanco, ni amarillo, ni rojo, ni nada. Claro. Bueno, él puso en su correo electrónico ahí que todos ganen la lotería. Pa, todos ganan la lotería. Y claro, él creía que estaba haciendo lo mejor, ¿ya? Que cada uno iba a tener su dinero, que iban a ser felices, pero como todos ganaron la lotería, cada uno recibió como $3.50, ¿ya? Y se empezó a armar aquí un estallido delictual como el que hubo aquí en octubre. Claro. Y toda la gente quemando cosas, quemando vehículos, no, y por qué la lotería y aquí y allá y todo. O sea, es imposible pensar en una sociedad perfecta. Para ser sociedad tiene que ser imperfecta y tiene que necesitar, si tú tienes problemas legales, lamentablemente un abogado, si tienes problemas de salud, lamentablemente tienes que pagar por eso y mucho, ¿ya? Y claro, o sea, es totalmente, ¿cómo te digo yo?, imposible. Y yo tengo un trabajo aparte el cual no me necesitarían, porque nadie botaría basura, Claro. nadie ensuciaría, todos reciclarían, no sé, sería un caos, ¿me O sea, entiendes? espérate, Y espérate. ¿Cómo? ¿Sería un caos seguir la enseñanza de Jesús si todos la siguiéramos al pie de la letra? si siguiéramos lo que dijo Jesús, ¿Ya? eso. Ah, yo no te entendí bien la pregunta, perdona. La entendí como en el sentido de que cómo quería Jesús que fuéramos. ¿Así? Esa es la pregunta. ¿Qué pasaría en el mundo si nosotros siguiéramos al pie de la letra lo que nos pide Jesús, que se resume en 2 mandamientos, no en 10? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso. ¿Qué habría, pasaría en el mundo habría, si todos viviéramos así? habría problemas bastante graves. Sí, ¿como cuáles? Porque, a ver, lo que pasa es que esto todo es subjetivo y me viene a la mente una canción que dice depende. ¿Me entiendes? Todo esto tiene que ver con depende. Pues, si tú amas a tu enemigo, amas a tu prójimo, amas a todo el mundo, Ujú. eh, también tienes que amar a quien te hace daño. También Claro. tienes que amar a quien delinque, a quien asesina, a quien, no sé, ¿me entiendes? Entonces, eh, es como lo que nunca estuve de acuerdo en poner la otra mejilla, una cosa así, ¿me entiendes? Siempre he Ajá. visto, cuando yo vi los 10 mandamientos, yo dije, aquí hay algo que no me entra en la cabeza y está mal esto, no entiendo, no matarás. ¿Ya? Eh, Ayer, de hecho, estaba yo hablando con Gloria y yo le dije que Dios dice amarme a mí ante todas las cosas, o sea, que, no sé, claro, es un Dios, ámenme a mí primero, después viene lo demás. Entonces digo, un Dios que es toda perfección, lo encuentro un poquito, no sé, como quien diría un rey, ámenme a mí, soy yo el centro, el principio y el fin, soy el Messi del fútbol, lo mejor que hay. Y me acuerdo de Abraham cuando vimos la Biblia en la televisión, mata a tu hijo, cuando le hizo la prueba esa de matar a su hijo. No sé, Ya. si Hay Dios dos, es así, tiene problemas y necesita medicina, no sé, algo para la mente. hay dos cosas que no me respondiste a la primera pregunta,
que me gustaría saber qué pasaría en el mundo si nos amáramos todos. Y lo segundo es que las personas que no son creyentes ignoran mucho el concepto de Dios. Y en vez de abrir un debate maduro, hacen burla. Y No dicen, digas Maduro, por favor. perdón, le queda poco ya, así que... Espero. y con ese ejército que tiene... entonces, hablar desde la ignorancia sobre la figura de Dios. ¿Por qué Dios me pide amarlo a Él? Porque Dios es el concepto total y, como tú dijiste, el alfa y el omega. Es toda la perfección. Y nuestra pobre y limitado ego no permite eso. Y por eso uno dice, no, ¿cómo yo voy a amar a un Dios? ¿Por qué me lo pide a mí? ¿Por qué me pide que Él es el más importante que yo? Porque es Dios. Entonces, tu ego no está tan limitado o tan desbordado en este sentido que no te da la capacidad como para pensar que existe una perfección mayor que tú. Entonces, cuando uno dice, ¿y por qué Dios pide esto? ¿Y por qué esto? Es simple. Por eso comencé diciéndote la pregunta, ¿qué pasaría si siguiéramos esos dos simples mandamientos? No pasaría nada o estaríamos mal. Si todos nos amáramos, no tuviéramos problemas, no habrían peleas, guerras, ni robo, ni nada. Entonces, ahí sí, ¿no? uno dice, pero es que Dios es tan bueno y permite cosas malas. En realidad, ¿quién hace las cosas malas? ¿Dios o el hombre? El ser humano. Claro, entonces, por eso es mi pregunta. ¿Y si nos amamos todos y nos ponemos de acuerdo y hagámosle caso a Jesús? Hagámosle todo caso. Se acabaría todos los problemas de violencia. Primero, las mentiras y eso. Entonces, el ser humano es muy ególatra. Entonces, no, yo me lavo las manos y le echo mejor la culpa a Dios, a esa figura. Es que a veces hasta las mentiras son necesarias. ¿Me entiendes? O sea, el mundo no puede girar sin mentiras. ¿Ya? Ahora uno dice, depende de la mentira. Si tú le estás mintiendo a tu pareja, si tú le estás mintiendo a tu jefe, si tú le estás mintiendo a una persona para hacerle un bien, ¿ya? O una persona, por ejemplo, no sé, te vamos a regalar una casa, ¿ya? Pero mira, yo te estoy invitando a mi casa para que tengamos una reunión, ¿me entiendes? Y luego le mientes para poder darle una sorpresa, ¿ya? O para que la persona no se sienta mal, tú le mientes y le dices, te ganaste un premio, ¿ya? Pero, y ganaste toda esta plata. No le dices que tú se la donaste, porque se puede sentir mal. Ahí mentir, yo creo que está totalmente justificado, no sé. claro, porque no es una mentira que hace daño. Pero Pero por última vez la pregunta, ¿qué pasaría si todos nos amáramos? si todos nos amáramos, sería todo perfecto. O más llevadero. Sí, pero es que eso no existe, po. O sea, No. Lo que pasa es que tú me lo estás preguntando, le estás preguntando a un ateo. Nosotros siempre vamos a ser imperfectos Por eso es interesante la pregunta, preguntárselo a un ateo, porque si le pregunto a un sacerdote o a un pastor evangélico, me voy a aburrir con su respuesta porque ya la sé. Por eso te pregunto, ¿qué pasaría si todos nos amáramos? No habría ningún problema. Los únicos problemas que tendríamos son las enfermedades. ¿Me entiendes? Pero aún así nos apoyaríamos y todo. Entonces, no es tan... ¿Sabes lo que pasa? El amar es una palabra que abarca mucho. Entonces, estaríamos toda la noche debatiendo. Una cosa es llevarse bien, otra cosa es el respeto, otra cosa es amarse. No te compliques ¿Me tanto, es amar nada más. Amarse implica que tú aceptas los problemas de la otra persona, los defectos, Claro. tanto como las virtudes. Entonces es muy complejo. O sea, si se hace como este caballero dijo, ¿ya? ¿Quién es este caballero? Sí, Jesús, porque para mí es un señor histórico, ¿ya? Que no es hijo de Dios, que no hizo ningún milagro, que fue
De hecho, a él se lo culpó de sedición. Ya, era A pesar un... de que los historiadores que no eran cristianos, decían que hizo milagro. pero es que ese es, a ver, estás hablando de historiadores, que yo también puedo creer o no creer en ellos, por supuesto. ¿Por qué? Ahora lo que dices tú de el ego lo tiene la persona que escribió la Biblia. Las personas que escribieron la Biblia tienen un ego desbordado, porque hablan de un Dios perfecto, ¿ya? La perfección pura. Sin embargo, ahí se dice que Dios es celoso, que Dios es vengativo. Entonces, cualquier persona que haya leído la Biblia se da cuenta de eso. O sea, si es Dios, no debería ser ni celoso, ni vengativo, ni tampoco desataría toda la furia en una ciudad, ¿me entiendes? Entonces, lo Sí, que pasa es que, mira, el asunto de la Biblia da para muchos programas. Y la verdad que yo la he leído, ¿me entiendes? A mí me entretiene. Yo siempre te dije, el libro de ficción más entretenido, el que yo he leído es la Biblia. El libro de ficción, para mí es una ficción. Es algo que algunas cosas pasaron, algunas cosas extraordinarias, pero son personas que escribieron esto y tienen mucha imaginación y está bien, es entretenido. Pero más allá de eso, no lo sé. Es como cualquier otra persona. Una vez el profe de acupuntura me dijo, lo que pasa es que ustedes se centran mucho en Occidente, pero si ustedes se van a Oriente, se van a dar cuenta de que hay mucho Jesús, que hay muchos dioses, que obviamente que hay una infinidad interminable de dioses y que cada uno tiene su escrito, su Biblia o lo que se le llame. Lo que pasa es que aquí nosotros nos centramos mucho en ese Dios, ¿me entiendes? En ese Jesús, ¿ya? Pero hay otros dioses, hay otros Jesús, hay otras personas que fueron personas que anduvieron predicando, ¿ya? Agitadores que se le llamaban en ese tiempo, ¿ya? Revolucionarios, ¿ya? Que la palabra también está muy mal, como te digo yo, tiene mala fama, porque revolucionar algo no significa algo negativo tampoco, ¿ya? Y también lo que pasa es que nosotros no tenemos que descentralizarnos y estudiar un poco más los otros dioses y las otras personas, ¿entiendes? Que llevaron la palabra de un dios a alguna región o a un país, no, depende. sí. Así como leíste la Biblia, también debieras leer los libros de Antonio Piñeiro. Ahí me acordó Juan Manuel Pérez, gracias amigo mío, que es muy interesante. Él no es creyente, ¿eh? No es creyente para nada. Y por eso lo hace tan interesante. De hecho, es citado por algunos templos satánicos. Don Antonio Piñero. Muy, muy interesante. Hay Yo una. conozco, Hay datos que uno ignora. Y por eso yo soy tan cuidadoso en opinar en estas cosas que, si bien he leído y he escuchado muchos podcasts sobre esto, no se me quedan en la mente, entonces no puedo darte muchos datos. Pero sí me llama la atención la ignorancia de la gente al apuntar y decir que Jesús es o no es, o Dios es esto o no es lo otro. Porque yo insisto, el ego del ser humano es un es que dulce... ¿sabes lo que pasa? Un oriental te trataría a ti de ignorante porque no conoce a su Dios, No, ¿me entiendes? Entonces él te va a decir, el Dios tuyo es el que vale, el Jesús tuyo es el que vale, y te va a decir, pero es que yo conozco otro Jesús oriental y conozco otro Dios oriental que también necesita ser, no sé, adorado, ¿me entiendes? O él es el que tiene toda la razón, ¿ya? Él fue el creador de todos nosotros. Como sociedad siempre vamos a tener discrepancias en cuanto a dioses, en cuanto a demonios, en cuanto a creencias, en cuanto a todo. Imagínate que hasta en un simple deporte que es el fútbol, tenemos discrepancias. Siempre dicen, no, nosotros somos los mejores.
No, nosotros inventamos esto, no, nosotros inventamos lo otro. Encuentro una persona historiadora del fútbol que dice esto, no, este otro. A Piñeiro yo lo conozco por intermedio de Milenio 3, de Iker Jiménez, cuando yo me interesé en su podcast. Em, Él hace creer a la gente a veces que él no es creyente. Hay unas personas que dicen que él es creyente. Él es un creyente disfrazado para poder vender libros. No son mis palabras, ¿me entiendes? Pero yo no estoy muy de acuerdo con él porque ese caballero es un catedrático, es una persona enormemente inteligente, porque yo lo he escuchado también, ¿ya? Lo que pasa es que últimamente he estado más interesado en el cine que en los programas que dejó Iker Jiménez, Cuarto Milenio y todo eso, ¿me entiendes? O sea, entiendo también que, claro, que sobresale hay que pegarle un martillazo también, ¿me entiendes? Pero es lo que te puedo decir. Hay gente que se hace pasar por algo para poder vender libros. ¿Existen? Sí, sí existen. ¿Será Piñeiro? No lo sé. ¿Me entiendes? No lo sé porque no tengo las pruebas como para decirte eso. Gonzalo Erice dice, los escritos de Jesús abundan como los anales de Tácito y Flavio Josefo, cuentan hechos relacionados pero de otra vista y no eran cristianos. Juan Manuel Pérez Aranda dice, los milagros del Padre Pío están bastante documentados, es curioso que, que esos milagros fueran el nombre de Jesús y la gente casi cree más en los milagros del Padre Pío. ¿Qué opináis del Padre? El Padre vivo adivinaba los pecados. Ah, que sí, el Padre Pío adivinaba los pecados. Y lo que hacía con la gente en su día, sin haber estado con ellos. Eso en sí ya es un milagro. Me puso silla junto. El profesor Piñeiro. Gastón Rondán dice, acá está. Paraíso terrenal sería una ilusión. Hoy en día es imposible. Intereses mundiales hoy más próximo a una tercera guerra mundial, dice Gastón. Juan Manuel dice, el Padre Pío adivinaba los pecados, los confesores que querían engañarle, también les adivinaba su vida, lo malo que habían hecho. Eso es un milagro. Gonzalo Erices, no sabríamos de sufrimiento si no hay sufrimiento, no veríamos de qué somos capaces nosotros mismos. Es lamentable, pero esa realidad la pasamos cada día sin sufrir, no aprenderíamos. Sam dice, yo me miento cada noche antes de dormirme diciendo que mañana será un día mejor. Somos muchos amigos. Flavio Josefo lo culpaba de brujería en sus escritos, dice Gonzalo. Juan Manuel dice, a Jesús lo crucificaron porque un mundo que sigue las enseñanzas de él no necesitaría del imperio romano, ni gobiernos, tampoco necesitarían lo material para ser feliz. Antonio Piñero, dice Juan Manuel de Sevilla, España, es el experto en Jesús y catedrático y experto de la Biblia, reputación internacional, invitado de Cuarto Milenio. Fernando Serna, bienvenido amigo, gracias por estar ahí. Felicidad de estar allá en el sur, amigo mío. Y Juan Manuel dice, es curioso que haya 45 veces más escrito de la existencia de Jesús que de Julio César, casi nada. Por eso es ridículo negar tanto a Jesús por tantos detractores. Eso es lo que te iba a decir como va a terminar el tema, tío Mimi. Jesús tiene más verificaciones que el mismo Platón, Julio César y otros personajes históricos que sí cree la gente. Y bueno, pasa a ser una anécdota para los que nosotros sí creemos en esa figura. Y Pero ¿quién cree ¿Cómo? No entiendo yo, no entendí mucho de... a ver, ¿saben más de quién? De Julio César. claro, la gente cree más que existió Julio César, Platón, Sócrates que Jesús, habiendo más documentación sobre Jesús que los anteriores. Es que ahí, disculpa, Sí, sí. ahí está ahí está el problema. Lo que pasa es que yo sí creo en el Jesús histórico, y que era una persona tremendamente inteligente, como miles y miles y miles de predicadores que andaban en el mundo. O sea, yo creo en el Jesús histórico. Creo que también existieron, bueno, hay evidencia que existieron el Estado romano, ¿me entiendes? Pero vuelvo a repetir, siempre ¿cómo te digo yo? Nos ensalzamos, digamos, en una pequeña parte del mundo,
¿Me entiendes? Si nos abrimos un poquito más hacia el oriente, por ejemplo, como yo te estaba diciendo, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Egipcios, los chinos, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo era pequeño yo decía, estamos en el año 1980, pero los chinos decían que estaba en el año 2000 y tanto. Entonces ahí ya empecé a investigar por mi cuenta. Yo dije, pero ¿por qué? O sea, eh, ¿qué pasó aquí? ¿Quién tiene la razón en realidad? ¿Me Claro. entiendes? Entonces, de ahí empecé, pero bueno, yo sí creo en el Jesús histórico. Creo también en que lo crucificaron, ¿me entiendes? Porque se crucificaba a mucha gente, pues ese era lo normal en ese tiempo, lamentablemente, ¿ya? Pero no crees en los Pero milagros que son relatados. Eso es lo que lo que falta a lo pasa es mejor. que claro, lo que pasa es que los milagros se ponen, a veces la gente se interpone, pone los milagros antes de que las mismas palabras de Jesús, que pueden ser para algunas personas, pueden ser enseñanza pura, ¿me entiendes? Como el que esté libre de pecado lance la primera piedra, Claro. ¿ya? Eh, y se concentran más que nada en los milagros que hizo revivir a Lázaro, que hizo ver a un ciego. Ujú. Esas cosas yo no las creo, o sea, obviamente que tienen que poner ahí algo espectacular para que sobresalgan, siempre, ¿me entiendes? En ese tiempo había mucho, yo no sé si me puede ayudar con la palabra, que eran, bueno, le decían maestro a Jesús por muchas cosas, ¿me entiendes? Porque él sabía también, era un gran orador, Rabí. por supuesto que sí. Sí, pero era otro también que era, no sé, era una persona totalmente especial y fuera de serie. Mm. Pero es lo que yo creo, o sea, y lo que tú hablas también de que uno es muy egocéntrico, la gente que escribe sobre estos dioses son egocéntricas. O sea, ¿quién me está diciendo a mí quién es todopoderoso? Una ¿Y persona que escribió sobre un dios. por qué una persona egocéntrica escribiría de que adoren a otra persona si esa persona que está escribiendo es egocéntrica? ¿No sería lógico que se ensalzara a sí mismo en vez de Porque ensalzar a un cuando, dios? porque cuando tú creas un personaje extraordinario, tienes que escribir más cosas extraordinarias de él. ¿Me entiendes? Porque obviamente muchos escribieron en ¿cómo se llama esto? Los versículos, capítulos, ¿me entiendes? Son los textos apócrifos también, ¿me entiendes? Que trató de esconder la Iglesia Católica. Eh, Obviamente que todo esto tiene que ver, no puedo encontrar la palabra para no ser así como se dice aquí, tan pesado. Pero tienes que construir un personaje, tienes que construir, te conviene construir un personaje, a la iglesia le convenía, ¿me entiendes? Cuando hablamos del negocio de la fe, también. O sea, yo realmente, en mi postura, no creo en milagros, no creo en que Dios haya enviado a su hijo, no sé, ¿para qué? Bueno, podríamos estar toda la noche y muchos días Por discutiendo eso te digo, sobre esto, es pero un yo tema. como siempre recomiendo a las personas que le interese debatir sobre estos temas serios, que a mí me encanta, sí documentarse de ambas partes. O sea, y ver textos, escuchar podcasts, leer libros sobre creyentes y no creyentes, sobre ateos y no y de distintas religiones, como dices tú también. Ver el occidente, el oriente y eso. Bueno, después de todo Sí, yo creo que eso, sería bien sano, mira, bien cortito, termino luego. No en ese sentido, como decía Manuel Serra. Eh, es bien sano, yo creo, habría que hacer el ejercicio de hablar de otras religiones, de otros lugares, ¿ya? mm, Lo que yo le encuentro toda la razón al profesor de acupuntura, que hay que abrirse un poco más a las otras culturas y a lo mejor nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. No nos va a cambiar la percepción de lo que tenemos ahora, a lo mejor, ¿me entiendes? Pero sí vamos a aprender más de otras culturas, como te estoy diciendo. dice Juan Manuel, da igual
lo que haya documentado, la infinidad de milagros, no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Es la pregunta que siempre te hago, tío Mimi. ¿Qué necesita un escéptico para empezar a creer? Y al final Pruebas. es una batalla totalmente perdida. Porque, Pruebas. insisto, el ego Pruebas. es muy dulce. Los ateos necesitamos pruebas fehacientes. Mira, aquí hay un supuesto milagro que está documentado. Y este es una hostia gigante. Hay dos. Y según dicen los relatos, levitó. Así tal cual, como lo vamos a ver. A pesar de tu sonrisa irónica. Ahí lo estamos viendo. No sé la historia de en qué quedó este supuesto milagro eucarístico. Lo vamos a ver de nuevo. Hay varios milagros eucarísticos. Yo recomendé hace tiempo la página de San Carlos Acutis, que a mí me gusta mucho su historia. Fue un niño de 15 años que murió, italiano, nacido en Londres, de familia italiana, y que hizo una página que la que estoy mostrando ahora. Él le gustaba la tecnología, en la página de Carlos Acutis. Y él tiene documentado con una precisión de informes, fotos, videos, fechas, lugares, impresionante, sobre supuestos milagros eucarísticos. Donde una hostia, por ejemplo, se convierte en carne. La carne es analizada por científicos ateos y encuentran que el tipo de sangre es AB, la que coincide con la sábana santa de Turín. El tipo AB es el menos común en el mundo. Por ende, es muy difícil hacer una cosa que sea falsa. Y así, aquí está en la página de Carlos Acutis, tiene un menú entre Suiza, Venezuela, España, Portugal, Argentina, Perú, Reino Unido, Italia, México, India, Colombia, milagros eucarísticos por si los quiere visitar. Sería un milagro, tío Mimi. Sería un milagro que tú te convirtieras al cristianismo. O eso ya no Sería es. una desgracia. Sería una desgracia. No, pero hablando en serio, quitándole la ironía No, hablando. y la burla, sería un No, 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 milagro. no, no es. Está mal, no es burla. Lo que pasa es que para mí sería una desgracia. Y eso es totalmente. No, Yo, por ejemplo, no. tienen, Es que no estás entendiendo la pregunta. tienen que. A ver, te explico. Yo tengo que respetar opiniones y las otras personas también tienen que respetar. Para mí no sería nada bueno. No estás entendiendo. A ver, cuando uno se convierte al cristianismo o a alguna religión, ya deja de ser esa creencia una mochila pesada. Por eso me da risa tu respuesta. Es como sería lo peor. Sería lo peor para el Miguel actual, pero para el Miguel convertido sería lo mejor de la vida. ¿Cuántas historias hemos visto que eran alcohólicos, que eran drogadictos y dicen encontré al Señor y mi vida cambió? Y justamente muchas veces pasa así. Entonces ese Bueno, creyente ya deja de tener esa mochila de no creyente y de odiar y de hacer burla a los que creemos y pasa al equipo de creyentes. Entonces se le abre la vida, encuentran sentido a la vida y a la muerte también, que es importante. Por eso sí, dejaría de ser un problema, ¿me entiendes? sí, lo que pasa es que mi experiencia personal, que cuando yo sentí que era ateo, se abrió mi vida, me sentí más libre. Como siempre te digo, los libres pensadores siempre me llamaron la atención y eso es lo que quise ser, un libre pensador, no estar atado a algo.
¿ya? Y me ha hecho bien. Mucha gente me pregunta, oye, qué pena que eres ateo. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque me da pena, me dice, porque el Señor es hermoso tener al Señor en tu corazón. Bueno, para usted, pero para mí, yo no lo necesito, obviamente. Juan Manuel dice, me llama la atención los ateos que odian algo que no existe. Está buena esa frase, amigo. Pero Eh, no, yo no odio algo que no existe. Yo no creo en Dios. O pero sea, no puedo odiar pero algo que no existe. tú haces burla de la creencia No, de no, los no, demás. no. Es como dice los memes de repente. Dice, yo no odio a Dios, pero sí critico ¿cómo se llama? A su grupo de A fans. su rebaño, claro. ¿Me entiendes? Entonces, si hay una persona, Dios no existe, y hay una persona que se para en medio de la calle y dice, tú tienes que, pecador, tú aquí, tú allá, tienes que creer en Dios y todo eso. A lo mejor llega un punto en que a mí me molesta y me estoy riendo de esa persona, porque él a su vez también está molestando a otras personas. Si tú llevas tu fe tranquilo, no molestas a nadie, es perfecto, está bien. Acá es como un asunto que se habla dentro de las casas, pero de repente está cada vez más, como te digo yo, dicho por fuera. Por ejemplo, aquí los evangélicos, que acá en forma despectiva le dicen los canutos, ¿ya? Ponen su parlante como a las 9 de la mañana, ¡pa! Y se ponen a predicar y no dejan tranquila a la gente que quiere descansar un día domingo. Entonces yo me pregunto y digo, ¿a dónde está el derecho de estar tranquilo a la persona que no creen en ellos? ¿Ya? Entiendo que la otra persona quiera predicar su palabra, pero tiene que dejar tranquila a las demás personas. Eso es respeto mutuo, ¿me entiendes? Entonces, estoy hablando yo solamente de una rama que tiene que ver con los cristianos. Solamente una rama, nada más que eso. Si tú eres creyente, qué bien, te felicito, vívelo, eh, no sé, Me río de disfrútalo ti. y sé consecuente, porque yo me río de las personas que son cínicas y son inconsecuentes, Pero ¿qué pasa ¿ya? Porque si tú tienes, cuando yo te muestro un supuesto milagro y tú ya comienzas a reírte? me río porque si Dios quiere que uno lo siga, no necesita de espectáculos circenses para que uno diga, pero es que ahí está Dios. Ya. Mira, Dios está Eh, en ese pedazo de pan, mira cómo levita. Y yo creo que Dios no necesita espectáculos circenses. O sea, lo que tú mismo me dijiste una vez, si lo sientes en el corazón, si sientes la fe y el amor de Dios, está bien, perfecto. Pero no necesito que un santo se ponga a volar por el aire o que sane la herida de otra persona o que adivine el futuro, porque eso en la misma Biblia está prohibido. Entonces, ¿me entiendes? Ser consecuente, también ser respetuoso con las personas que no creen, ¿ya? Y no ser cínico, o sea, si tú sigues a Jesús y sigues en la piedra angular de todo cristiano en la Biblia, yo creo que estamos de acuerdo con eso, no creo que sea otro tipo de libro, ¿ya? Acá en América se evangelizó a las personas trayendo la Biblia. Los españoles dijeron, vamos a tener que mostrarles quién es Dios a los indígenas, ¿ya? Algunas personas dicen que fue lo peor que les pasó, hay otras personas que dicen que fue lo mejor porque aquí los indígenas hacían ritos de sangre, ¿me entiendes? Que no creían en nada. Están las dos posturas, pero lo que yo trato, lo que trato, una persona, eh, trato de que haya equilibrio, ¿me entiendes? Nunca una persona en el mundo va a conseguir el equilibrio, pero yo trato de que sea así. A mí me molesta que la persona que diga que es creyente, que sigue la enseñanza de Jesús y no lo hace, tengo todo el derecho del mundo de ser irónico con esa persona. Por supuesto que sí. bueno, a mí me gusta, como tú sabes, el debate serio cuando hablo de fe, de creencias, porque me gusta
me gustaría entender si estoy equivocado en lo que creo, en lo que defiendo o no. Pero se respeta la forma. A mí siempre me ha molestado. Las risas, las burlas y esas cosas me Y yo, denotan otro tipo de es que comportamiento de la persona. sabes, tío Pero, Andy, lo que pasa es que una vez estábamos hablando de los supuestos milagros, las vírgenes que lloraban, y si esa manifestación que hubo en una iglesia no es del demonio. Nosotros mismos estábamos hablando en otras oportunidades de que supuestos milagros, apariciones o cosas extraordinarias, a lo mejor son hechas por el adversario, que es el demonio, Satanás, para llamar la atención. claro, es una de las posibilidades y yo no estoy seguro, pero me estoy inclinando cada vez más sobre esto, lo que estoy mostrando acá, por ejemplo. Sacrificar el cuerpo físicamente, que son las mandas que los católicos hacen para conseguir favores a cambio sobre una deidad, sobre Dios, sobre la Virgen, sobre la extensa lista que existe de vírgenes según sus apariciones. ¿Qué te parece? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. No, insisto, yo no haría burla ni me reiría de una persona que está así, porque es una persona que está desesperada por conseguir algo. Pero, ¿te acuerdas en Semana Santa, creo que en Costa Rica o República Dominicana, acá en Latinoamérica, se crucifican? Físicamente se crucifican los hombres, se entierran clavos para emular el sufrimiento de Jesús. Y yo le decía a una persona cercana que hace mandas, mira, no voy a decir el nombre obviamente, pero todos los meses ella camina desde su casa hasta una iglesia, que serán, no sé, 1 hora y media caminando, sea invierno, sea verano, con calor, con frío, por una manda que hizo para su hijo. Y yo le dije, yo antes sí creía en las mandas, pero ahora no. Yo creo que la manda o el pacto mayor que pueda tener un creyente con Dios es cambiar uno mismo. Y ahí te puedo dar conceptos que son religiosos y que tú a lo mejor no sé si lo entenderás o bueno, no sé. Pero es la conversión interna lo que le cuesta al ser humano. Es dejar de creerse con la verdad, es dejar de juzgar. Por eso te mostraba al principio de este programa la niña esta española que me trató de casi satánico porque yo celebro Halloween y lo paso bien en Halloween. Es eso, eso es lo que duele al ser humano, es dejar el ego. Por eso lo nombro siempre. Es negarse a sí mismo. Esa es la gran manda, o el gran pacto que uno tiene con la vida para los que somos creyentes. Y no arrastrarse por el suelo, ensangrentándose las rodillas o caminar 2 horas. Pero esta persona es su forma de expresar ese favor que ella pidió y se le concedió. Ahora, como tú, bueno, no te voy a preguntar si tú crees en las mandas, no, para ti es placebo, obviamente. No, o sea, a ver, dejo que termine lo que estás diciendo y te respondo. Ya. Sí, eso más que nada. O sea, ahí vemos la procesión de los Vázquez, acá en la quinta región de nuestro país, creo que es el 8 de noviembre, la procesión a los Vázquez. Camina gente o va en bicicleta y se convirtió en un mall de la fe. Cosa muy criticada por la Iglesia Católica, que eso sí que me da risa, porque es como que la Iglesia Católica reclame que estén haciendo negocios de su fe, es como... Bueno, Mira. Ese pedacito de lo que dijiste lo voy a tomar porque tú te estás riendo de la Iglesia Católica, ¿ya? Y lo celebro. ¿Por qué lo celebro? Porque te estás riendo de una forma irónica, ¿ya? Y lo celebro. ¿Por qué? Porque se está haciendo inconsecuente, siendo que la Iglesia Católica lo que más quiere es dinero, o lo que más tiene, y está reclamando de que están haciendo un uso inadecuado de un milagro o de un centro religioso. ¿Entiendes? claro, porque hay una incongruencia, Exactamente. Y yo por eso me reía delante de la hostia que levitaba. Por lo pero mismo. una No hostia, necesitas eso.
Bueno, no voy a seguir con el tema porque vamos a estar ahí tres días No, pegados. pero te estaba Sí, explicando el no, es por que hay, qué. hay conceptos que están cruzados, entonces me gustaría explicarte cómo es cada concepto y no es porque yo tenga la razón, sino que lo que es blanco, lo que es negro y tú estás mezclando ambas cosas y sale algo muy, muy raro de ahí, entonces puede ser Está bien. muy, Bueno, muy... hablemos de las mandas. Yo lo que pienso de las mandas, ya, que en algunos casos a mí me da risa. ¿Por qué? Porque la gente es tan mala, la gente es tan cínica, que la persona puede en el hogar tener, no sé, tener problemas con su familia, pero las mandas sí las hace. ¿Ya? Y hay distintos tipos de personas que las mandas las hace por distintos motivos. Una es a lo mejor la fe pura que le tienen a una deidad, la otra es el miedo extremo que dicen, si yo no voy este año a los Vázquez, mi vida se me va a desarmar completamente y mi hija va a volver a tener cáncer. Es un ejemplo solamente, ¿ya? Y lo otro, lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo, en la introspección, es decir, yo qué soy como ser humano, yo que estoy entregando como ser humano, primero, ya tengo que entregar buenos ejemplos, tengo que entregar cariño, tengo que entregar a la gente que se lo merece, ¿ya? No es necesario sangrar, no es necesario quemarse, no es necesario, como dices tú, caminar 2 horas. Hay gente que ha tenido accidentes cuando ha ido a los Vázquez. eh, lo mínimo son insolaciones, ya por el calor. Eso que están mostrando ahí también, de que emular lo que pasó con Jesús, de las crucifixiones, la autoflagelación lo encuentro horrible, ¿ya? ¿Y si, Lo y encuentro si, innecesario, y si ese innecesario. acto, y si ese acto a la persona lo cambia realmente y se vuelve buena persona? Si lo cambia, lo que pasa es que habría que preguntar primero si la persona, ella quiso hacer eso, ¿ya? ¿Me entiendes? Porque de repente hay personas que utilizan a otras personas para hacer estas cosas. Supongamos que la persona lo quiso hacer, ella misma quiso hacer emulando a Jesús y que lo crucificaran, ¿ya? Con clavos, más encima, ni siquiera con atadura, ¿ya? Si lo cambió, estaríamos llegando a lo que dicen los autoflageladores, que dicen, mientras la carne sufre, el alma se purifica, que era Mm, lo que se entendía en la Edad Media, cuando se flagelaban las personas. Y cuando las mismas personas, no sé si, bueno, tú debes haber visto el Código Da Vinci, aparte de todo lo que dice Dan Brown, que puede ser una estupidez para la iglesia, porque siempre tienen problemas entre la iglesia y Dan Brown, que también eso es vender libros, ya a él le sirve eso también. Eh, mm, creo saber que en la primera había una persona que se autoflagelaba, que claro, incluso se ponía unas correas aquí en las piernas y sangraba y se desgarraba, obviamente. Y ahí es donde yo escuché la primera vez, pues cuando el cuerpo sufre, el alma se purifica. Pero claro. no tiene nada que ver, por lo que yo sé, con la enseñanza de Jesús. Jesús nunca dijo autoflagélense, nunca dijo háganse daño, ¿ya? Por lo que yo sé. Claro, Estoy hablando de la ignorancia, por no lo eso sé. justamente lo que dices tú, tío Mimi, se sostiene en mi teoría, que no necesitamos dolor físico, ni caminar 3 horas para decirle gracias a un santo, o a la Virgen, o a Jesús, porque nos concedió algo, sino que el mayor dolor que tenemos nosotros es la conversión. Dejar de lado todo el Claro, ego que tenemos y decir, ¿saben qué? Como decimos nosotros, agachamos el moño, nos hacemos humildes y aceptamos. Pero eso es lo que no va a ocurrir, creo yo. Acá claro. dice, Juan Manuel dice, es muy serio la llegada del anticristo, anunciada por exorcistas y obispos. Al parecer ya tiene localizado quién es. Es muy serio el asunto. El fin de los días está cerca, entonces el tío Mimi caerá. Creerá. Sam dice, un enamorado Sam dice, una pregunta para el tío Mimi. ¿Considera que efectivamente es un milagro la reproducción de los seres vivos? Lo que llaman el milagro de la vida, al crearse vida a partir de uniones moleculares.
Eh, Eh, Respóndele mira- brevemente, tío mío, para seguir leyendo el chat, por favor. milagro no en la naturaleza. Si todo lo que ustedes creen que crece un árbol es un milagro, no, en la naturaleza es algo natural que existe. En la evolución, la molécula, lo que creó la vida. Dice Juan Manuel, me imagino a Miguel el día del juicio final, cuando Miguel vea al hijo del anticristo se convertirá. Miguel vestido de arzobispo liderará las legiones de Cristo en primera línea, como un arcángel. Nidia me da una información sobre esta persona que hace la... No vamos a decir quién es. Son 4 horas que camina, tío Mimi, por pedir algo por su hijo. 4 horas. Yo traté de decirle, ¿sabe qué? Yo era así como usted antes y ahora no, porque entendí que las mandas son... que la conversión interna es la que más duele, más que los pies caminar 3 horas. Sam Gamgee dice 8 de diciembre es Lo Vázquez, claro. De 20 a 8 de la mañana. Cierra la carretera para los vehículos motorizados y darle un poco más de seguridad a los feligreses. Juan Manuel de Sevilla, España dice, quien crea y diga que es creyente y sea un pecador, solo hace que se cumpla la escritura en eso de que todos somos pecadores. Es más, el anticristo ya está dentro de la misma iglesia. Don Andrés, le sugiero a la dirección de Bajo el Umbral un debate cara a cara con el padre Ramón y Miguel Ferreira sobre la existencia de Dios. Eso sí, con un reloj de arena para cada turno de palabra. El padre Ramón nos salió, pero para la pandemia lo entrevistamos. Con Cristian Sepúlveda le mandamos un saludo. No tuve el placer de conocerlo, yo no estuve en ese programa. No estuviste, yo tuve que pararlo al padre Ramón. Bueno, Porque estábamos hablando de... Nos decía, en este tono, tío Mimi, nos decía, lo que pasa es que ustedes no van a entender nunca, porque les cuesta entender. Yo creo esto y que Dios es aquí y acá. Después de nuevo le hacía otra pregunta y decía, lo que pasa es que ustedes no entienden, no tienen la capacidad. Dios esto... Hasta que a la tercera yo le dije, nos quedamos mirando con Cristian y le dije, a ver, disculpe, padre Ramón, nosotros somos humildes entrevistadores en este momento. Usted no conoce mi vida, yo no conozco la suya, no conoce la vida de Cristian. ¿Somos creyentes? Sí. Yo tengo una historia de vida creyente, no tengo la verdad absoluta, pero no me gusta que me esté tratando de ignorante. Si bien yo no conozco todo, y usted no puede ilustrar sobre esto, tratarnos de ignorante a la primera no creo que sea la forma de dialogar y debatir. es Y que tú hace poco estabas hablando del ego, esa eso, persona, su pura ego, claro, porque para empezar todos en la Tierra somos ignorantes, incluyéndolo a él. obviamente. Y por eso es tan interesante hablar de misterio, porque ignoramos ciertas cosas a pesar de que uno diga, no, esto es así o esto es acá. Cada uno tendrá sus convicciones, razonable o no, pero dejar la mente abierta, como digo siempre en la introducción, en el exordio que digo, mantenga su mente abierta, cierre las puertas, pero la mente siempre abierta. Capaz que yo esté equivocado en todo lo que yo he defendido esta noche, pues tío Mimi. Capaz que un día me diga, oye, tenías toda la razón, pues nunca existió Jesús, nunca existió Dios, nada. Pero hasta el día de hoy, todo para mí indica que va para allá, que es así, por el razonamiento. Sí. Y Lo que bueno, pasa es que pero hay, hay tratar personas que se así. les está mostrando, entre comillas, la verdad en la cara y la gente sigue insistiendo. ¿Me entiendes? Porque el ser humano es así, tiene que creer en algo. O sea, el ser humano, si no cree en nada, está perdido. O sea, tú Está estás perdido. perdido. No, yo me siento perfectamente como estoy, sin yo creo en mí. Creo en la persona, por ejemplo, creo en que yo si voy a trabajar recibo mi dinero. Creo en que si yo no cuido mi salud, el día de mañana no es porque Dios quiso, me voy a morir de un ataque cardíaco. Creo en las cosas que veo, ¿me entiendes? Creo en las cosas que yo puedo comprobar. Así de simple. Lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, del que tiene que ver con los milagros, está bastante estudiado que la dopamina y la endorfina a ti te hace bien cuando te dan un placebo, ¿ya? Porque el placebo
no solamente a todas las personas le sucede algún efecto positivo, solamente el 35% de las personas, Claro. ¿ya? Y eso está en estudio. O sea, que a ti, tú, esto fue un milagro de Dios, está bien, qué bueno. Si tú lo sientes así, perfecto, Claro, pero ¿entiendes? para considerarse milagro tienen que pasar varias etapas y varios procesos en donde no necesariamente están metidos los creyentes. Entonces, por eso el misterio de los Sí, milagros. Por ejemplo, cuando tú te ríes de la hostia que está levitando, ese registro no está creado por inteligencia artificial. sí, Está, mira, está, estu- este- está estudiado por personas que no son creyentes. Cuando a una sí, persona, cuando la hostia se convierte en carne y sangre, está verificada por laboratorios que no necesariamente son evangélicos ni cristianos, ni católicos. Entonces, sí, cuando está bien, pasan tantas etapas y con tantas personas, por métodos científicos, uno dice, algo pasa aquí. Y no estoy diciendo que sea Dios, estoy diciendo que algo pasa aquí, algo sobrenatural que todavía no entendemos. ¿Me entiendes? Que está sí, relacionado y que tiene que ver con una connotación religiosa. entiendo, Y curiosamente, los milagros ocurren en una connotación religiosa. Por eso se hace la conexión. Entonces, por eso hay algunos exactamente. conceptos que las personas ignoran, y no estoy diciendo que no tengan la razón, sino que cuando uno va a debatir, tiene que tener ciertos ingredientes sobre la mesa que son ciertos, o sea, que no hay objeción. Sabemos que si tú pones el dedo en la llama del fuego te vas a quemar. Y eso nosotros lo interpretamos como dolor. En eso no hay discusión. A menos que tenga un trastorno psiquiátrico y lo confundas con otro placer. Que hay personas que sienten placer con el dolor. ¿Me entiendes? O sea, milagros le llamamos las personas que somos creyentes. Sucesos extraordinarios que Claro. no tienen explicación, le llaman las personas Mm. que son científicas o son negacionistas o son eh, más A allegados a mí la cuando me ciencia. pasa, a mí cuando me pasa algo bueno, positivo, yo le llamo buena suerte, así de simple. ¿Y de dónde viene esa buena suerte? Viene de suceso, a lo mejor que hay cosas que ya están cocinadas antes, como se dice, ¿ya? Que, por ejemplo, hay una persona que dice, a mí me pasó esto tan bueno y lo atribuyen a un milagro, a algo que una platita, me cayó una platita del cielo. Siempre he escuchado lo mismo. Y si tú investigas bien, a lo mejor eso iba a pasar sí o sí. Y esa Que yo me causa que, encuentre y esa causa que generó eso, ¿cuál es para ti? suerte, No, no, no. el Pero la, destino. la suerte existe, ¿cierto? Según tú, la suerte Sí, existe. sí, Es algo que existe. sí. Entonces, ¿cómo defines tu suerte? Suerte, como un concepto, como una energía, como una... ¿Qué? Es ¿Qué algo es? aleatorio. La suerte es algo aleatorio. Cuando vemos bolas que tienen un número cada uno y sale, por ejemplo, jugamos la lotería, es un concepto aleatorio. A lo que a uno le puede pasar, uno cuando sale en la mañana, te puede pasar algo muy malo o te puede pasar algo muy bueno. Eso tiene que ver con aleatoriedad, o no sé cómo se explica, cómo se dice, el palabra, como decía Iker Jiménez. ¿Me entiendes? Es solo eso. Para mí, Claro. otra persona lo puede describir. Mira, me encontré un billete de 20.000 pesos y hoy no tenía para almorzar. Es un milagro, me lo envió Dios. Está bien, qué bueno. Para mí es suerte. A alguien se le cayó ese billete y yo justo estaba pasando por ahí. Y todos tenemos necesidad, o sea, nadie va a decir, oye, ese billete yo no lo quiero porque yo no necesito dinero, ¿me entiendes? O una persona que diga, mira, por un milagro sané, no fue el médico, fue un Ujú. milagro, ¿me entiendes? El cerebro tiene el misterio más grande del mundo, ¿me entiendes? El cerebro tiene conexiones que uno ni siquiera, las neuronas, lo que yo te estaba diciendo adelante. Por ejemplo, una persona, yo antes cuando entraba a una iglesia, y rezaba y terminaba la misa y lo que más me gustaba era darse la paz, que uno se daba las manos, se daba la mano y todo lo demás, algunos se daban besos,
Ya, y yo salía de ahí prácticamente levitando de gozo, ¿me entiendes? Entonces yo me sentía bien. Cuando nosotros íbamos a visitar a un médico, ¿por qué te explico esto? Porque esto también tiene que ver para mí con un efecto placebo. Había una señora que a nosotros nos ponía una inyección, no, cuando estábamos enfermos de la garganta, que siempre sufríamos de lo mismo, nos ahogábamos, teníamos problemas en la garganta. Y llamábamos a la señora Luz, que era una señora delgadita, bien, bien simpática, que había en el barrio, y que nosotros abajo escuchábamos cuando ella estaba abajo preparando los instrumentos, ¿ya? Yo decía, qué increíble que llega la señora Luz y yo ya puedo respirar mejor. Incluso me sentía casi sin fiebre, ¿ya? Y ella, cuando me ponía la inyección, ¿ya? Que era para la fiebre y para desinflamar la amígdala, en menos de un minuto yo ya me sentía bien, ¿ya? Entonces yo una vez le dije a mi mamá y me dijo, es imposible porque la inyección no actúa tan rápido. Claro, obviamente que no actúa tan rápido, pero el efecto, la fe, si tú le quieres llamar eso, o la confianza que yo le tenía a esa persona era tan grande que yo ya me sentía bien, ¿me entiendes? Muchas otras personas podrán decir, es que esta persona tenía una mano de ángel, esta persona era tan cercana a Dios, que cuando a mí me ponía la inyección, eh, es un milagro. Ella no solamente era la inyección, era el amor que nos tenía a nosotros, ¿ya? Que nos salvaba y nos ayudaba a mejorar. Pero cada vez estoy más consciente de que es efecto, el efecto placebo. Como cuando una persona, yo te digo a ti, pásame una foto, bueno, las fotos ahora están volando por todos lados, pásame un poco de pelo tuyo y te voy a hacer un mal. El día de mañana vas a empezar a sentirte mal. Y te empiezas a sentir mal, realmente, ¿ya? Y eso también tiene explicación. No es que te Mira, hayan hecho una brujería, dice para, para mí. Juan Manuel, la autoflagelación escandaliza más en el siglo XXI que el sadomasoquismo y que el no por. Algo que los jóvenes consumen por internet, es algo que me llama poderosamente la atención. Gloria Labra dice, Santa Teresa de los Andes ha tenido 2 milagros más conocidos. Sam dice, pero se ha demostrado y comprobado científicamente que la muerte no existe. Por lo tanto, el tío Mimi no puede decir que cree en la suerte, porque caería en contradicción con sus creencias. Juan Manuel de España dice, ¿qué consiguió hacer milagros Santa Teresa Gloria? Le pregunta Gloria. Sí, Santa Teresa de los Andes es la segunda santa de acá de Chile, amigo Juan Manuel. Se pueden buscar algunos antecedentes. Y en el caso, por ejemplo, tío Mimi, en el caso como tú dijiste, del mal, así como tuvimos la entrevista de Rey Kiki de México, que él fue brujo, le hacía daño a las personas y después se convirtió, después de un exorcismo que le practicaron, en el sentido el otro lado de la moneda. Tú le pides a la Santa Muerte, tú le pides a un brujo, a una bruja, tú le pides al diablo que le haga daño a otra persona o beneficios propios. Como en el caso de Josué. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de del muy conocido acá en Latinoamérica, el caso Josué de México? ¿Qué pasa con el lado oscuro, tío Mimi? ¿Funciona igual? ¿No funciona igual? ¿No existe? ¿O es la misma persona como tú dices? Funciona igual, es lo que yo te estaba diciendo. Para mí funciona igual. O sea, el hecho de que te digan tú tienes mal de ojo, aquí en Chile, no sé cómo se dice en otros países, te ojearon. Cuando te dicen te ojearon, el bebé está mal y necesita que lo santigüen. Que Claro. también esa palabra, no sé si se usa en otros países, aquí se decía santiguar, cuando con un rosario, ¿me entiendes? O una cruz, se le hacía, se le rezaba incluso personas adultas, no solamente niños, ¿ya? Y decía sacarle el mal de ojo a un bebé. Ahora Claro. se siente mejor. De hecho, la misma vestimenta de los bebés aquí le ponen una cruz o no, una medalla para que si no está bautizado,
tenga protección por mientras. ¿Ya? Yo creo que lo del mal también es lo mismo. O sea, si yo a ti te maldigo y te digo en este momento, Andrés, yo te maldigo en este momento, ojalá que todo te salga mal en esta semana, espero que te enfermes. La palabra tiene un poder muy grande para la persona que lo recibe. Ya, por eso yo te decía, si es un brujo connotado en un pueblo y a ti te dicen, mira, esta persona es de temer, porque tengan cuidado porque él es brujo. Y no te portes mal con él, no tengas problemas con él de ningún tipo porque te puede llevar hasta la muerte por una enfermedad. Claro. Si ya te ponen en ese contexto, el miedo que tú ya le tienes a esa persona, a lo mejor él te va a decir algo y va a funcionar para que tú te enfermes, obviamente. Eso sí existe. ¿Y la comunicación con los fallecidos, con nuestros fallecidos, tendrá algo que ver con pedir cosas? ¿Podrán ayudarnos, según tú? No, 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 o sea, no creo, yo no creo en comunicarse con fallecidos, para nada. Cuando un, O sea, que uno lo pueda controlar. cuando un medium o un supuesto medium te da información de tu fallecido, que solo tú y el fallecido saben, ¿cómo se explica eso? No he visto nunca eso. No he tenido yo la oportunidad de ver fehacientemente de que así sea. Hay muchos trucos que se hacen, ¿ya? Y tendría que verlo, tendría que presenciarlo, no lo sé. De hecho, la semana pasada estaba hablando con una persona de cómo hacían los trucos cuando te pasaban un huevo por el cuerpo, iban a la farmacia y compraban algún compuesto que hiciera que el huevo se pusiera negro y decían, no, tú tienes un mal. Es un pequeño, yo creo que una pequeña muestra de los trucos que se hacen para que tú creas en eso. Hay muchos trucos. Como te digo, yo no he vivido personalmente eso, que me adivinen a mí lo que está diciendo mi abuela o lo que mi abuela hacía y que yo, esa persona lo sepa y solamente yo. No he vivido eso. A pesar de haber tantos testimonios, no les das confianza a esos testimonios. A ver, yo no me gusta tratar de mentiroso a las personas, ¿me entiendes? O también de locos, como se dice en algunos lados, o que son esquizofrénicos, o que no sé, el de otra forma. Para mí no existió y existen otras explicaciones, ¿me entiendes? Que no te las podría dar ahora, por supuesto, porque por eso que se llama el método científico es controlado. Tiene que ser en un lugar controlado, tiene que ser con 1000 cámaras encima, ¿me entiendes? Tiene que ser con muchas, eh, no sé, sensores o lo que tenga a disposición. Por eso yo siempre digo que la ciencia y la tecnología al final van a encontrar todas las respuestas, para mí, ¿me entiendes? Claro. Bueno, tío Mimi, álgido debate, opiniones más menos centradas, con curiosos razonamientos, pero se agradece, se agradece. Mira, quería, no sé si se escucha, quería mostrarte un saludo que me llegó de... Mi nombre es Maida, conozco a Andrea hace mucho tiempo. Saludos a Podcast Bajo el Umbral. Mi nombre es Maida, conozco a Andrea hace mucho tiempo, así que síganlos. Es una de las primeras personas que nos contactó cuando nosotros transmitíamos por Facebook, Maida. Y la encontramos aquí hace poco en una feria. Y que nos sigue y ella nos relató en ese tiempo cuando transmitíamos por Facebook en el 2018. Nos contó algunas historias de brujería y quería mostrarte eso, tío Mimi. Que no solamente a ti te paran en la calle por Podcast Bajo el Umbral. Bueno, a mí solamente por eso, a ti te paran en la calle por otras razones. Sí, tengo que huir de la justicia de repente también. Claro. No, pero a ver, quería preguntar de esa persona.
que eran compañeros de colegio o algo, ¿no? No, nada de eso. No. Se refería a que nos conocíamos del 2018, porque por Facebook Ah, yo preguntaba y me metía a grupos ahí de paranormal y eso. Y ella nos dio su testimonio en ese tiempo. Pero eso, mira, eso es un milagro, pues, ¿viste? claro, Eso exacto. es un milagro, porque cuando vi ese video, y lo digo bien en serio, a uno le dan ganas de seguir adelante haciendo el programa, porque uno dice de repente, lo que tú dices, a veces dice, a veces no cree que nadie lo está escuchando a nosotros, nadie, Mm, sí, ¿ya? sí, Pero si salen estos mensajes y saludos bien intencionados, se agradece, por supuesto, y dan ganas de seguir haciendo contenido. Por ejemplo, ahora exacto. el profe de acupuntura me estaba escribiendo, de que estábamos hablando, dijo, sí, por favor, hablen de creencias orientales, yo que sé mucho de eso, pero no quiero salir en el podcast, me dice, a pesar de que él hace clase online, pero me dice, no, o sea, traten de buscar en otros lados también creencias. Hay muchas creencias que no están en el programa. Es una opinión y un pequeño consejo, un humilde consejo. Mira, de las personas que nos escuchan en Chile, Nigeria, España, México y Canadá, en Spotify, por ejemplo. Así de lejos llega la magia de la tecnología, tío Mimi. Mira, En Nigeria. para otras personas la tecnología es un milagro. Que una persona nos esté escuchando hasta ahora en Japón, imagínate, miles y miles y miles de kilómetros también. Exactamente. Bueno, tío Mimi, nos escuchan más hombres que mujeres, ¿eh? Masculinos 65% y femeninos 34%. Yo que te tengo ahí para que atraiga a las féminas, pero bueno, algo está No, pasando. no, tío Andy, yo tuve mis 15 minutos de fama y estoy Creo que agradecido. fueron 15 minutos. ¿15 minutos o 30? Por ahí fueron 15 minutos de fama y ya los viví. Yo fui musculoso también y también lo cumplí. Así Bueno, que, no quiero que termine esto en una posesión. Bueno, tío no, Mime, para nada. como concluyendo y cerrando tus conclusiones al tema de milagros, de pactos, de charlatanería, de ingenuidad. Eh, las mandas, obviamente, tú le puedes hacer manda a quien quiera, incluso a santos populares. Claro, A, a veces supe yo de una persona que le hacía manda a una nimita, que no necesariamente tenía que ser una santa, una niña que atropellaron en el centro sí. de Santiago, pero para esa persona era una santa, a lo mejor no era ni siquiera una santa, ¿me entiendes? Pero le hacía manda, le llevaba velas y ya está bien, si él sigue, digamos, es consecuente, como te digo, ¿me entiendes? Si hace ese tipo de demandas por su hija también, que tenía más o menos la misma edad, está perfecto. No, algunas personas condenan eso porque no deberían haber santos populares. Claro. Pero en realidad, para mí, que la iglesia diga que hicimos todo esto científicamente y que pasó por muchos filtros, a mí no me va ni me viene. Yo una vez te dije que el Padre Hurtado para mí ya era santo, mirando a otras personas que necesitaban dormir bajo un Pero techo y ¿cómo no te va ni te viene el método científico? no, te digo, la Iglesia Católica a mí no me va ni me viene lo que me diga. Que la Iglesia Católica a mí me diga, ese ya está canonizado y va a ser santo, me da lo mismo. O sea, para mí, te vuelvo a repetir, el Padre Hurtado ya era santo No, pero te cuando digo yo, lo yo anterior que conocí su... dijiste. Un milagro o algo, me da lo mismo si me dicen que pasó por varias etapas y todo eso, de estudio. Sí, es O que yo no sea, creo en la Iglesia Católica, tú, yo no creo que tú estás haga desestimando, filtros, aparte de la Iglesia Católica, estás desestimando la parte científica. ¿Cómo? pero son científicos que son pagados por la Iglesia Católica. ¿Tú crees que cuando sacas un santo, ¿tú crees que cuando sacan un santo a la Iglesia Católica, le dicen a unos científicos de afuera, oye, por favor, ustedes pueden ver estos milagros? ¿Quién te dice a ti que los mismos científicos no les pagaron lo de la Iglesia Católica? Estamos hablando de una institución teocrática
que le puede pagar a cualquier persona para que haga lo que ellos dicen. O sea, me sorprende tu pregunta. Para mí no tiene ninguna validez que la Iglesia Católica me diga, aquí hicimos un experimento riguroso científico, ¿ya? Y cómo Pero, yo no tío sé que Mimi, a tú ver, por debajo, yo no sé tú por debajo pasaste dinero para que hagan esa rigurosa, ¿ah? Ese riguroso, ¿cómo se dice? No, experimento, pero, ¿cómo se llama? Ayúdame con la palabra, porque tienen que pasar por varios filtros, pruebas y todo lo demás. el ¿Me entiendes? proceso del método científico. A ver, quién me dice a mí de que lo que dice la Iglesia Católica es así? Por eso existe la cadena de historiosidad, como la cadena de frío, cuando se descubre algún elemento histórico, por ejemplo, lo de Egipto, Pero hablemos de los arqueología y santos, todo. Por eso hablemos de los santos. por eso hay dos corrientes, que es la de la Iglesia Católica y la otra, la científica. Cuando yo estoy hablando de científicos, estoy hablando de instituciones certificadas que te dan un papelito y te dicen, esta es nuestra conclusión con respecto a este acontecimiento que usted nos pasó. Perfecto. Sí, está bien. La Iglesia Pero por Católica, eso te digo, la Iglesia Católica toma ese papelito y dice, ok, nosotros con nuestros científicos vamos a hacer lo mismo y tenemos estas conclusiones. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los supuestos restos que han caído en Panamá de meteoritos que se transforman. No sé si has visto en internet, que está bien viralizado. Lo que hace Jaime Maussan también. Yo tengo mi científico y voy a decir mis conclusiones. Ok, esto es extraterrestre. Va otra entidad seria, científica, con el método científico certificado, y dice, mira, esto no sabemos lo que es, así que lo vamos a dejar ahí. O sea, tú no crees en nada, ni siquiera en un científico certificado ateo que te diga esto es blanco o esto es negro. Dime un santo que haya pasado por todo ese proceso y nómbrame los científicos, nómbrame esa institución científica que la Iglesia Católica externamente le dijo, oye, ustedes tienen que pasar primero por su filtro y después con nuestros científicos. ¿Cuáles? ¿Qué santo? Por ejemplo, estábamos hablando de Acutis. ¿Qué milagro hizo Acutis? ¿Qué empresa científica certificó que lo que estaban viendo no era una ilusión? Porque yo no sé, estoy hablando de la ignorancia, pero estoy tomando uno de los santos que tiene la Iglesia Católica, que tiene miles. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué certificación? ¿Dónde está la certificación? ¿Dónde está, digamos, la empresa en donde se llevaron las muestras para certificar eso y para que después la Iglesia Católica dijera, ahora lo vamos a certificar con nuestros científicos? ¿Dónde está eso? Vamos a preguntar y vamos a preguntarle a la producción de Bajo el Umbral de que consiga algún italiano científico o gringo de tu confianza para que te explique esa pregunta. Es que si tú estás hablando de eso con tanta propiedad, yo creo que tú debes saber qué empresa se encarga de esto externamente para que todo esto sea creíble. Porque obviamente que yo no voy a creer en los científicos católicos. La Iglesia ha mentido desde que se construyó, ¿ya? No voy a creer en eso. A propósito, entonces, te apoya aquí Sam, dice el tío Mimi tiene razón. Un ejemplo claro y concreto son las investigaciones que hace la Iglesia en los casos bullados de sacerdotes acusados de abuso. Casi siempre los protegen y esconden en el retiro. No, pero ese es otro tema, vos, Sam. Es un tema legal eso. Ese es uno de los problemas que tiene la institución. Pero yo te digo bien en serio, o sea, con tanta propiedad hablas de que la Iglesia Católica pide ayuda externamente a unos científicos. ¿Cuáles son esas empresas? A mí me gustaría investigar.
En la Sábana Santa, Sí, por ejemplo, no tengo aquí el libro porque lo tengo en el segundo piso. Aparece la certificación de las pruebas que se le hicieron, por ejemplo, y aparecen varias instituciones, creo que de Inglaterra, no te puedo dar con exactitud sí, sí. esas informaciones, pero mira, eh, Pero mira, una cosa bien cortita. Lo de la sábana santa es un ejemplo, ¿ya? De que externamente unos científicos dijeron que eran del siglo XVIII, error, por el carbono 14, científicos externos, error, ¿ya? Pero la Iglesia Católica todavía lo tiene como un trofeo para que la gente vaya. En error, este otro error. momento, deja reparar en el error. En este momento lo que se está exponiendo es una réplica de la sábana santa, porque la verdadera no se ha sacado de ahí, porque se puede degradar con el oxígeno y bueno, y muchas otras cosas, ¿ya? Pero lo de la sábana santa no está así como es un santo. No se dice, no, esto es realmente, estuvo Jesús, el cuerpo de Jesús aquí. Yo no he visto que haya habido algún, digamos, estudio acabado y que diga, esto sí perteneció a Jesús. No, y tampoco hay uno que lo desestime. Por eso, pero los santos, cuando la Iglesia Católica dice, se cumplieron todas las normas para a esta persona nombrarla santo. No es que sea un santo a medias, ¿ya? Es santo, porque la Iglesia Católica ya lo dijo y ya se pasaron por todos los filtros. Claro, por ejemplo, cuando se sana una persona y dice, no, yo me encomendé a tal santo, entonces los médicos hacen un informe y dicen, bueno, clínicamente esto es imposible que se haya recuperado de forma física. Entonces lo dejamos en veremos. Y la Iglesia Católica lo toma y le dice, mira, esto es un milagro, porque cumple con nuestros requisitos, que son Mira, subjetivos. lo bueno de todo esto es que me dejaste con, como dicen los españoles, con la miel en los labios y me gustaría investigar hasta lo que más pueda cuáles son esos filtros que pide la Iglesia Católica para nombrar santos, porque los santos también es un negocio para la Iglesia Católica. Es un negocio, Claro, uno más de lo que tiene la Iglesia Católica. claro. Entonces me gustaría averiguar cuáles son esos, Más digamos, que, más que santo, a me mí me gustaría. interesan los milagros, porque la santidad para mí es como muy Sí, subjetiva. pero es que la Iglesia Católica nombra santos. O sea, hace poco estaba hablando de que la persona es poco humilde, que son muy egocéntricos. La Iglesia Católica es terriblemente egocéntrica y ellos son los que tienen la última palabra siempre. Él es santo, ¿ya? Y Porque tampoco, a ver, porque es si te muestran, una institución eh, autónoma que se rige por sus propios subjetivos doctrinas. Es como un partido político, obvio. exactamente, nadie pidió a la Iglesia Católica. Entonces, Es si, como si Dios lógico. baja, si yo que creyera en Dios y bajara en este momento, diría, ¿para qué está la Iglesia Católica? Sí. ¿De qué me sirve a mí? Ha servido de harto en algunos casos. Ha hecho más daño que servir a las personas. No tengo la información exacta, tío, Mimi, Yo sí. como un cuadro en PowerPoint para darte la información. Y Pero, deberíamos hacer un programa de eso. pero en cuanto, por ejemplo, para cerrar ya, la Iglesia Católica no autoriza, por ejemplo, ciertas aglomeraciones y ciertas adoraciones, aunque ellos digan que no, por ejemplo, Medjugorje. Algunas apariciones, supuestas apariciones de la Virgen, tampoco las certifica la Iglesia Católica. Es como ¿Y bien por qué será? reticente. Es como bien reticente como para decir, no, 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 no. Nosotros no estamos de acuerdo en eso. Cuando supuestas Pero, estatuas de Virgen lloran, mandan a sus emisarios, dicen, no, esto no es un milagro. Y pero ¿por qué será? Porque una vez hablamos en el programa sobre esto, el negocio de la fe. En Fátima
no estaba de acuerdo la Iglesia Católica hasta que ella tomó el control de Fátima y se hicieron con los dineros de Fátima, porque Fátima, cuando un pueblo está muy mal económicamente, pasa lo de Fátima, ¿me entiendes? Fátima, nadie estaba perdido en el mapa, y cuando Fátima pasó lo de los pastorcitos, ya, Fátima gana cualquier cantidad de dinero ahora por toda la gente que va, igual que Lourdes. Entonces, obviamente que la Iglesia Católica necesita tener el control de todas estas apariciones. A ellos no les conviene que se hagan santos populares, ya, o que la misma gente se haga sus negocios aparte. Claro. Sam Gamgee dice, una cosa que puede suceder es que la persona se encomienda a un santo y si él, el que lo cura, en realidad es otro, el punto según la Iglesia Católica va para el que la persona dice que se encomendó. Claro, porque hay una coherencia de comunicación, de contexto. Bueno, tío Mimi, en honor al tiempo, ya van a ser las 12 de la noche acá en Santiago de Chile, 25 de octubre del 2025. El próximo viernes es el Halloween, para algunas personas una herejía, donde se puede contactar con los demonios y que puede usted incluso quedar poseído. Y para otras como yo, que lo pasamos bien, tratamos de sacar a nuestros niños y disfrazarnos de cosas divertidas y pedir dulces, y el tío Mimi hace travesuras. Sam dice, no hay forma de determinar qué santo es el que obró exactamente. Y posiblemente se pueden meter algunos demonios por ahí. Las apariciones de la Virgen, que es un tema muy interesante, con Cristian una vez lo hablamos, es hasta extraterrestre para mi humilde gusto. Bueno, tío Mimi, gracias por la paciencia, gracias por los comentarios jorodowskianos que tienes tú a veces, pero son respetados porque hasta el más mínimo detalle es importante a la hora de debatir sobre creencias. Sé que se ebulle las arterias cuando uno escucha burradas, pero esas burradas para el día de mañana pueden significar una información muy importante. Por eso sigo insistiendo, mantener la mente abierta, aunque uno diga, este tipo está totalmente loco de lo que está diciendo. Pero abierta la ventana, abierta la mente y abajo el ego, si es que se puede. Ya, tío Mimi, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias también. Perdón por ser yo. Que tenga una dulce, excelente y beneficiosa noche de término de sábado, doctor Placebo. Muchas gracias, igualmente. Bueno, le damos las gracias a las personas que llegaron hasta el último. Bueno, no voy a decir mis conclusiones esta vez. Solamente agradecer a las personas que nos siguen en Spotify, en evox.com, en nuestro canal de YouTube. Y ahí le dan me gusta en algunas publicaciones que hago por esa red que se llama TikTok. Gracias a las personas del chat que nos acompañaron, como siempre, tan fieles, con la mente abierta y dando sus opiniones que me gustan tanto. La idea y la invitación es mantener la mente abierta. Y sobre todo, si usted va a dar una opinión, documentarse. ¿Ya? Que la ignorancia es muy dulce. Esperamos que le haya servido de compañía hablar un poco de esto de misterio. Estuvo un poquito álgida la discusión, pero también es parte de la vida. Un abrazo lleno de cariño y misterio y pásela bien en Halloween. Buenas noches, doctor Fausto y todo el panel, Sam Gamgee. Cuidado con el amor, amigo Sam. Un abrazo lleno de cariño y misterio. Esto fue Podcast Bajo el Umbral. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral.